Buenos días, mi nombre es Rubén Maneiro y a continuación paso a presentar la comunicación realizada por Cristina Rodríguez y yo mismo de la Universidad Pontificia de Salamanca y que se titula La metodología observacional, un enfoque metodológico de gran aplicabilidad. En primer lugar, antes de hablar de metodología, es fundamental corroborar la perspectiva, el abanico de metodologías existentes y dónde se ubica la metodología observacional dentro de cada una de ellas. Como se puede ver en la imagen, hemos clasificado las metodologías por su control interno, pasando de la metodología experimental, ubicada a la derecha de la imagen, donde existe un elevado control interno, hay una elevada manipulación de la conducta o del objeto a observar o a analizar, hasta en la parte izquierda de la imagen pueden ver que se ubica la metodología observacional, donde está dentro del rango de los que presentan bajo control interno. Es decir, no interesa tanto la manipulación de la conducta o de los datos, sino respetar que se produzca en su ambiente natural, en su contexto habitual. Por ello, hace esta metodología una metodología de baja intervención, en contraposición con otras como la selectiva o la experimental. ¿Por qué la metodología observacional es una metodología idónea para el estudio de las ciencias del comportamiento humano? Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta nos basamos en 4 grandes principios, todos ellos recogidos en los estudios de Anguera 79 y Anguera 2018, que a continuación presentaré. En primer lugar, la metodología es idónea porque debe respetar la espontaneidad del comportamiento. Es decir, en este caso estudiamos conductas humanas desde las más diversas fuentes, desde la fuente psicológica, la fuente educativa, la fuente deportiva, la fuente social, etc. Con lo cual interesa que el comportamiento, que esa conducta sea espontánea, es decir, que respete la espontaneidad que esa persona o que esa conducta establece, no contaminar esa conducta, sino estaríamos cayendo en posibles sesgos. En segundo lugar, la conducta tiene que realizarse en su contexto natural, es decir, si en este caso estoy analizando cómo es la conducta de el potencial acoso escolar o bullying en un contexto educativo, tengo que analizar, tengo que recoger la información, los datos, más que la información de un contexto escolar, porque es donde se produce, ¿no? O donde se produciría en ese caso, a nivel hipotético, esa conducta. En el ámbito deportivo, pues sería igual, si me interesa analizar por qué se realizan ciertas conductas de una gimnasta, pues tengo que asegurarme que esas conductas analizadas, esa espontaneidad del comportamiento, se lleve a cabo en un contexto natural, es decir, pues en una competición deportiva de gimnasia, en un entrenamiento de gimnasia o en cualquier campeonato, Juegos Olímpicos, etc. Ese es su contexto habitual y ahí debe estudiarse y debe analizarse esa conducta humana, en este caso conducta motriz. Por supuesto, un tercer pilar de los más importantes es que el instrumento de observación que se realice, que se desarrolle, que se implemente, debe estar construido ad hoc, es decir, debe estar construido para esa situación, para esa conducta o para ese deportista en particular. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que, según diversos estudios científicos, que el ser humano es un ser altamente mutable, modificable, variable en su comportamiento a lo largo de una etapa. Por ello, es imposible o se hace muy difícil establecer un instrumento rígido y muy robusto de recogida. ¿Por qué? Porque debido a esa continua evolución y ese continuo cambio a nivel social, psicológico, educativo, deportivo, etc., se hace muy importante la creación de ese instrumento que sea ad hoc. Un aspecto muy importante aquí es que si bien el instrumento debe ser creado para este caso en particular, sí se deben tener en cuenta criterios y categorías en metodología experimental llamadas variable dependiente e independiente. Se deben tener en cuenta criterios y categorías ya cotejados empíricamente en otros estudios. Esto puede ser muy interesante porque si bien es verdad que el comportamiento cambia, que la conducta cambia y evoluciona, también es verdad que hay hipotéticamente ciertos criterios, ciertas categorías que deben permanecer o que a lo mejor quizá son más estáticas, son más fijas, ¿no?, en ese comportamiento. Bueno, pues eso es importante tenerlo en cuenta y ver también si esos criterios que antes han sido demostrados empíricamente como significativos, lo siguen siendo o no.
Si lo siguen siendo, encontrar un porqué, y si ya no se manifiesta esa conducta, pues también encontrar posibles explicaciones del porqué. Y por último, y que se despliega del criterio anterior, del instrumento ad hoc, está la continuidad temporal. De nuevo, nos basamos en lo mismo, esa conducta humana que es, digámoslo así, modificable, mutable, cambiable a lo largo del tiempo, debe tener una continuidad temporal de estudio para saber si se sigue desarrollando, si se sigue produciendo o no, y encontrar explicaciones bien hacia un lado o bien hacia el otro. ¿Cómo es el impacto de esta metodología, de la metodología observacional en la literatura científica? ¿Tiene calado? ¿Cuál es su nivel de permeabilización? Bueno, pues desde hace unos años a esta parte ya hay revistas específicas recogidas en el índice JCR, donde ya específicamente están aceptando estudios con una fuerte vertiente metodológica. Como pueden ver en esta imagen, revistas como Quality and Quantity, Journal of Mixed Methods of Research, Psychology of Language and Communication, son revistas, entre otras muchas, especializadas en el tratamiento metodológico de los estudios y donde aceptan trabajos de una fuerte innovación metodológica, como por ejemplo es el caso de la observación indirecta, que forma parte, es la cara B de la metodología observacional y que brevemente detallaré a continuación. Antes de nada, quiero dejarles en la imagen, bueno, pues algunos estudios de referencia que luego podrán ampliar en el apartado de referencias, en la última diapositiva, en las cuales se ha basado este trabajo y en los cuales los lectores pueden acceder para conocer de manera más profunda y pormenorizada cómo es esa metodología. Bien, antes hablábamos que existía dos tipos de observaciones en la metodología observacional, la observación directa y la indirecta. La directa es la observación, valga la redundancia, directa del evento. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, yo soy investigador del deporte y analizo las conductas motrices que suceden, que realizan los deportistas en su contexto habitual, sea el deporte que sea. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, digámoslo así, grabaciones o visionado directo o post-event del comportamiento, ya que solo así se respeta el principio de espontaneidad, porque si la conducta a observar si esa persona sabe que el investigador social lo está observando, va a modificar su conducta, con lo cual es muy interesante, no es requisito, digámoslo así, imprescindible, pero es muy interesante que las conductas sean, digámoslo así, grabadas o que sean visionadas post-event. En este caso, la otra cara de la moneda, y que ampliaremos en otra comunicación en este mismo congreso, es la observación indirecta. La observación indirecta se asienta en todo ese material que antes era desechado, como por ejemplo pues grabaciones de voz, conversaciones, mensajes de chat, noticias de prensa, blog de notas, toda esa fuerte información que lógicamente pues tiene una fuerte, digamos así, vertiente, digamos, más subjetiva. Bueno, pues es posible cuantitavizarla y transformarla en información cuantitativa. Esto es lo que nos dice la observación indirecta, ¿no? Por ejemplo, diálogos, entrevistas, diarios, foros, reuniones periódicas, textos de quejas, etc. Toda esta información, si se realiza un correcto y un óptimo tratamiento metodológico, es posible recoger esas unidades textuales y cuantitativizarlas. Y de este modo tratarlas de manera cuantitativa dentro del propio instrumento observacional y dentro del propio, digámoslo así, estructura metodológica de nuestro estudio, pues con base de observación sistemática, ¿no? Pero bueno, insisto, esta parte de la observación indirecta está tratada en otra presentación dentro de este mismo simposio, que allí pueden corroborar y además con un ejemplo práctico observar cómo se realiza este proceso. Volviendo a la observación directa, y vamos ahora ya un poquito a hablar de cuáles son las áreas de impacto, ¿no?, en las cuales tiene influencia o tiene permeabilización la metodología observacional. Bueno, pues es una metodología de una profunda riqueza y de una profunda permeabilización en diferentes contextos. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, una aplicación al ámbito de la psicología ambiental, basado en la identificación de patrones de T-patterns, de patrones de conducta temporales y regulares. También tenemos en el estudio del movimiento humano, ¿vale? Este artículo muy interesante publicado en la revista Frontiers in Psychology.
También encontramos estudios indexados en la revista JCR que utilizan la metodología observacional para, por ejemplo, la psicología ambiental. En este caso, para el correcto, se analizaba el correcto uso o no y su funcionalidad de los parques de ocio de la ciudad de Barcelona. También hay estudios, de ejemplo, en el ámbito de la conducta interactiva. También dentro de estudios de poblaciones, digámoslo así, más infantiles o más prepuberales, digámoslo así, donde se analizan cómo es ese repertorio motor, cómo son esas conductas motrices que presentan, digámoslo así, pues en edades, digamos, de crecimiento, infantiles, etcétera, cómo se va desarrollando ese repertorio motriz, ¿no?, propio de esas edades. Un ejemplo muy importante también es en el ámbito del deporte. Aquí me voy a parar un poquito más, y es que la metodología observacional ha tenido un importante calado, como hemos visto, en muchos ámbitos, pero sobre todo uno de los más importantes fue el ámbito del deporte. ¿Por qué? Hasta los años 90, más o menos, todos los estudios basados en el ámbito del deporte se basaban sobre todo en datos puramente, digámoslo así, cuantitativos, es decir, por ejemplo, mediciones del consumo máximo de oxígeno, mediciones de la lactacidemia, mediciones de la distancia recorrida, mediciones de la velocidad que recorría ese deportista en su desempeño. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que esta información, si bien era válida y aportaba resultados pues, destacados, ¿no?, para el campo aplicado, únicamente conseguían explicar un abanico y un campo muy concreto, ¿no?, de la realidad del deportista, porque los deportistas no solo corren a velocidades altas, no solo tienen un consumo de VO2, sino que además tienen otras conductas. Por ejemplo, en gimnasia, donde importa muchísimo la técnica y la táctica, al igual que en otros deportes, pues es fundamental medir de manera concreta ese repertorio, digámoslo así, de movimientos y de expresión corporal de esa gimnasta, ¿no? Bueno, pues gracias a la metodología observacional es posible realizar esta medición y, digámoslo así, dotar de mayor información holista, integral, a toda esa conducta deportiva, ¿no? Y he puesto el ejemplo de gimnasio, pero podría ser también a nivel de otros deportes, como el fútbol, como el baloncesto, incluso deportes de sociomotores, psicomotores, con implemento, etcétera, ¿no? Existe muchísima literatura sobre esto que podrán consultar en bases de datos si quieren ampliar información sobre esto. Bueno, para ir terminando, ¿cuáles son los dos ejes principales que diferencian la observación directa de la indirecta, ¿no? Y recordamos, las dos observaciones son las dos caras de la misma moneda, de la metodología observacional. Bueno, pues en primer lugar, la observación directa está basada en el comportamiento espontáneo, debe respetar el comportamiento espontáneo de esa conducta, debe ser realizada en su contexto habitual, como antes hemos dicho, y el instrumento debe ser creado ad hoc, pero antes hemos matizado que también es aceptable observar, tener en cuenta conductas y categorías o criterios recogidos y demostrados como científicos en anteriores estudios, ¿no? En la otra cara de la moneda encontramos la observación indirecta, que está basada en el análisis de material, de textos, de origen documentales, de grabaciones radiofónicas, de conversaciones incluso hoy en día de WhatsApp, de recortes de prensa, etcétera, que se puede cuantitativizar para trabajar con él más tarde dentro del proceso y dentro de los datos metodológicos, ¿no? ¿Qué pasa? Esto también sucede, una cosa muy importante, que es que se debe tener en cuenta que el dato que se recoge de la observación indirecta es de calidad. No vale cualquier dato, no vale cualquier recogida. Esto no es un registro anecdótico, ¿no? Sino que debe medirse la calidad del dato. En la observación directa se utiliza, no de manera exclusiva, pero lo más, digámoslo así, la fuente más fiable es el kappa de Cohen, propuesto por Cohen. Y luego en la observación directa está la concordancia de Krippendorff, que también son dos herramientas muy válidas para corroborar, para cotejar que el dato que se obtiene es un dato fiable. Eso es lo más importante y es del cual parte el eje vertebrador de cualquier tipo de metodología, ¿no? Que el dato sea fiable, esté libre de sesgos y, digámoslo así, no esté manipulado. En esta diapositiva pueden ver todo el desglose de cómo se lleva a cabo esta observación, la creación del instrumento de observación, y además pueden consultarlo de manera más concreta en la fuente que se presenta. Y aquí tienen un desglose de la literatura existente, alguna de ellas sobre la metodología observacional, y en donde el lector y el interesado puede consultar o ampliar información sobre esta metodología. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier duda o cualquier sugerencia que tengan, pues a bien hacerme.